Estamos aquí, Padre, en tu casa, Señor, casa de oración, puerta abierta al cielo. Damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través de la web. Somos la Iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Estamos localizados en Lawrenceville, Atlanta, Georgia. Los que quieran acercarse nos pueden buscar en nuestra página web. Solo sigan las siglas de lo que es la misericordia de Dios es infinita, www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Estamos aquí. En este día vamos a continuar con nuestro estudio de esta enseñanza que estamos viendo de los cristianos deprimidos. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 15. Vamos avanzando, todavía nos quedan unos estudios más. Estoy pidiendo al Señor cuál es el siguiente estudio que vamos a estar viendo. Gracias a Dios tengo la bendición por parte de mi esposo para estar llevando los estudios los días sábados. Mateo capítulo 20, versículo 15. Libro de Mateo capítulo 20, versículo 15. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Inclinen su rostro ahí donde están. Vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Oh poderoso, grande eres, maravillosos son tus obras, oh mi Dios. Grandes, Padre, son, Señor, ante nuestros ojos. Podemos ver tus maravillas, Señor. Oh mi Cristo de la gloria que está sentado a la diestra del Padre, te damos gloria y honra. De tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos guía en todo tiempo. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote, Padre, que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, Padre. Este estudio que estamos llevando, Señor, a través de tu guianza, Padre. Oh poderoso Dios, ayúdanos para ser, Señor, llenos, Padre, de tu conocimiento, Padre, porque necesitamos, Señor, tener conocimiento, Padre, de ti, para poder caminar, para poder avanzar, Señor. Oh poderoso Dios, ten misericordia, Padre, que Dios solamente sea, Señor, un vaso de honra para ti, Padre. Obra en cada corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido. Amén. Amén. Toda esta enseñanza es cuidado con la envidia. Estamos estudiando la depresión espiritual que existe en muchas vidas de los cristianos y se han considerado ejemplos que podrían considerarse de piedra de tropiezo o de dificultades que surgen cuando no hay una claridad con respecto a nuestra incorporación a la fe y a la vida cristiana. Y se han entresacado algunas de las causas más importantes de tropiezo, dificultad e infelicidad. Pero debemos dar un paso más adelante y vamos a considerar los problemas que tienden a surgir después de las etapas preliminares, porque esto tiene muchísimo de donde tenemos para estudio, pero tenemos que avanzar. Igualmente, como les digo, es un tema extenso, pero vamos a considerar algunos de ellos. Debemos tener presente que las Escrituras claramente nos hacen ver que ningún aspecto de la vida cristiana carece de peligros, sino muy al contrario. Esto es una guerra espiritual y tenemos que estar conscientes de eso. Muchos piensan que al hacerse cristianos se acaban los problemas y no es así. Piensan que llegan a un club social y no es así. Tenemos el adversario de nuestras almas
Pero también junto con esto, también tenemos que luchar dentro de nosotros mismos con la antigua naturaleza caída. No es fácil, pero con el Espíritu Santo se puede. Cuando hay una disposición de parte de nuestro corazón, cuando nosotros nos postramos ante el Señor con un espíritu humillado, entonces el Espíritu es suficiente para que nosotros avancemos con el Señor. Y son dos realidades que hacen que tengamos problemas y dificultades. Y nos corresponde a nosotros entender las enseñanzas de las Escrituras a este respecto. Porque si no hay un conocimiento, hay gente que puede pasar años en la iglesia y nunca incluso no llegan a tener un despertar espiritual y terminan yéndose decepcionados porque solamente sirvieron al hombre, solamente les manejaron su voluntad, sus emociones, y es terrible. Entonces, para que no caigamos víctimas de los engaños y de las sutilezas, tanto del hombre como del enemigo, el Señor lo reprenda. Tenemos que estar conscientes que Él es real, que Él es el príncipe de este mundo. Como dicen las Escrituras en Juan capítulo 10, versículo 10. El Evangelio de Juan capítulo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Miren, o sea, hurta, mata y destruye. ¿Por qué? Porque quiere llevarse las almas que más pueda al infierno. Los tiempos ya él sabe que están contados y él necesita y quiere llevarse todas las almas que él pueda. Sin embargo, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino para que tengamos vida y para que podamos ver a través de su ministerio cómo en todo tiempo el enemigo le estuvo acechando a él mismo. Tenemos la obligación de pelear, de luchar como guerreros de Dios. Cito Efesios capítulo 6, versículo 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar con la armadura de Dios. Es por eso, por lo que en este estudio estamos viendo las causas, los síntomas de la depresión espiritual y cómo se debe actuar antes de que se desarrolle en la vida del cristiano. O sea, tenemos que estar alertas como centinelas, como atalayas. Debemos tener siempre puesta la armadura de Dios. Así como tuvimos toda la valentía de hacer, todos los que ya son salvos saben de lo que estoy hablando, tuvimos toda la valentía, todo el coraje para hacer lo que no nos pedíamos en el mundo, pues mayor es el que está con nosotros el día de hoy, Cristo, con su Espíritu Santo. El cristiano siempre debe estar alerta desde que recibe la salvación, y el que recién llega tiene que saberlo, tiene que entenderlo, tiene que creerlo, tiene que tener fe. Desde que por la gracia de Dios se ha convertido en un hombre nuevo, es una lucha continua para el que decide caminar con Cristo, porque no nada más es recibir la salvación, no, es caminar con Él, por Él y para Él. Por eso dice: resucitó de la muerte. Así nosotros, Cristo nos resucita para caminar con Él. Dicho de otro modo, el que decide llevar la cruz de Cristo ya no es Él, sino Cristo en Él. El que verdaderamente camina con el Señor y deja el mundo, deja la vida pasada atrás y no permite ser influenciado nuevamente. Claro que va a tener batallas, eso es innegable, pero la victoria ya está dada. Pero si permitimos que sea el Señor a través de su Espíritu luchando por nosotros. Pero algo también que muchos no quieren entender es que debe de haber obediencia. No nada más es que digo: no, el Señor ya me salvó, ya Él lucha mis batallas,
ya esto, ya Él lo hizo todo. No. Tiene que haber obediencia en tu vida. Debe haber santidad en nuestras vidas. Sabemos que no somos perfectos, pero se aparta uno del pecado, porque sabemos que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Por eso Cristo en la última cena lavó por los apóstoles los pies. ¿Por qué? Porque había algo aún, queda algo en nosotros, claro. Hay de repente reacciones que se van de nuestras manos, pero ya no son las anteriores del viejo hombre, ya no. Necesitamos ser lavados de los pies. Mi querido oyente, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, no podemos andar en pecado y pensar que Dios va a estar con nosotros. No es así. Él no puede ser burlado. A Él no se le dobla la mano, Él no es un títere. Y muchos dicen, pero es que Dios es amor, Él es perdonador, Él es bueno. Sí lo es, pero también es justo. Y con esto Él no cambia su naturaleza. Su justicia nos alcanza. Tenemos que conocer a quién estamos adorando, quién es el Dios que estamos creyendo. Por eso, métanse a los videos en nuestra página web. Ahí tenemos los estudios de los atributos de Dios. Es importante conocer, porque dice en el libro de Oseas, el Señor dice: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Eso es terrible. Él es sabiduría, Él es inteligencia, Él es el discernimiento en nuestras mentes, pero a la medida que nosotros queramos. Miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 30, dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él de estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Qué hacía siempre Jesús? Lo que le agradaba al Señor. Obediencia quiere el Señor. Jesús estaba predicando acerca de la relación entre el Padre y Él. Y les está diciendo que si se mantienen fieles a sus enseñanzas, serían realmente sus discípulos y conocerían la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos comenzaron bien en el caminar con el Señor, pero pudieron entender que el camino por delante no iba a ser fácil, pero que si eran fieles a sus enseñanzas, iban a llegar a ser verdaderamente libres. Y ese ejemplo lo vemos en la parábola del sembrador. Cómo cayeron las semillas, una cae en la maleza, otra al lado del camino, otra cayó en tierra fértil, otros entre las piedras. Entonces, aquí nos muestra que algunos recibieron la verdad con mucha alegría. La semilla que cayó al lado del caminito, pero no duraron mucho. Ellos son las semillas que cayó en esa orilla. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que debemos ser constantes y no desfallecer. Y esto lo vamos a considerar a la luz de la parábola de los obreros en el viñedo. Jesús clarificó con amplitud las reglas de membresía del reino de los cielos. Y solo se ingresa en él por la gracia de Dios. Eso sí tenemos que tenerlo bien claro. Solo es por la gracia de Dios. En esta parábola, Dios es el dueño de la finca y los creyentes son los obreros. Síganme, pongan mucha atención. Está precioso esta enseñanza que nos da el Señor. Y esta parábola estuvo dirigida a los envidiosos que se sentían superiores por alcurnia o por posición económica, a los que se sentían superiores porque habían invertido mucho tiempo con Cristo, y a los nuevos creyentes como reafirmación de la gracia de Dios.
Esta parábola no tiene que ver con las recompensas, sino con la salvación. Enfatiza la gracia, la generosidad de Dios. No debemos envidiar a los que se vuelven a Dios en los momentos finales de su vida, porque al fin y al cabo nadie merece vida eterna, nadie, nadie. Mucha gente que no esperamos ver en el reino puede estar allí, o al contrario, gente que damos por seguro que ahí va a estar, puede que no. Así va a ser. El ladrón que se arrepintió mientras agonizaba estará allí junto a la persona que creyó y sirvió a Dios por muchos años. ¿Pueden ver el contraste? Es por lo cual que el título de esta enseñanza es Cuidado con la envidia. Aunque hay mucho peligro al interpretar esta parábola. ¿Por qué? Porque algunos piensan que si los obreros que fueron llamados alrededor de las 5 de la tarde y pudieron entrar, entonces no necesitan preocuparse por su salvación, sino que lo harán más tarde. Así como esos obreros que entraron tarde a trabajar, pues se les pagó lo mismo que a quienes comenzaron a trabajar más temprano. Pero escúchame, eso es un error fatal. Pocos son los que se salvan en su lecho de muerte. Muchos dicen, no tengo tiempo, hoy quiero vivir, déjame vivir mi vida, ya va a haber su tiempo. Y no saben que probablemente esta noche el Señor pidió su alma. No importa la edad. Recuerden que solo fue un ladrón el que fue salvado en la cruz. Hay algo que se tiene que entender. Una parábola busca poner de relieve una sola verdad. Es por eso por lo que en el Evangelio de San Mateo, nuestro Señor pronunció toda una serie de parábolas relacionadas con el reino de los cielos. Porque no basta una sola para captarlo todo, pues una de ellas muestra un aspecto y otra muestra a otro, hasta que se complementan. Pero solo cada una busca comunicar un solo aspecto de la verdad. En el capítulo anterior podemos ver la reacción del joven rico cuando Jesús le explicó lo que tenía que hacer. Vamos a Mateo, capítulo 19, un capítulo antes de nuestro versículo base, Mateo 19, 21 y 22. Vamos a ver, dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Vamos a ver el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús respondió, versículo 28 al 30. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 2 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Y luego dice en Mateo 20, versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. En otras palabras, el Señor dirige a Pedro todo lo que enseña esta parábola. ¿Por qué? Por causa del reclamo que él le hizo. El Señor
cuestionamiento, una nota falsa y errónea, de modo que pronunció esta parábola para regañarlo, reprenderlo y dejarle una seria advertencia. Y nosotros tenemos que poner atención en ella. Lo que sí, dejó bien claro, y lo podemos ver al final del capítulo 19 y del capítulo 20. Vamos a ver Mateo 19, 30. Dice así, lo acabamos de ver: pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Y miren cómo termina Mateo 20, 16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y ese es el principio donde debemos concentrarnos. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la enseñanza? El principio es que todo en la vida cristiana, de principio a fin, se recibe de gracia. He aquí el mensaje, la doctrina, el principio, todo es por gracia. Ya habíamos visto esta enseñanza, ¿se acuerdan anteriormente cuando estábamos hablando del desaliento que a menudo invade a quienes ya en ancianidad se convierten al cristianismo? Y debido a que la salvación llegó a ellos muy tarde, sienten que han desperdiciado muchos años de su vida. A personas así les consuela en gran manera saber que nuestro Señor llamó a aquellos hombres y los dejó entrar en su viñedo a las 5 de la tarde. Pero ahora vamos a enfocarnos a los que entraron al principio. No hay duda de que la parábola tiene como objetivo principal dirigirles esta seria y solemne advertencia. Y precisamente lo vemos cuando el apóstol reprende a los Gálatas. Cito Gálatas 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Miren, ya se habían retraído. Y así los Gálatas, así como estos obreros que entraron a la primera hora, empezaron bien, pero más tarde se metieron en problemas. ¿Y con cuánta frecuencia sucede esto? Y en cierto sentido, las epístolas del Nuevo Testamento se escribieron precisamente para ayudar a personas de este tipo. ¿Cuántas veces no llega el recién llegado a la iglesia? ¿Y cuánto piedra de tropiezo llegan a ser las personas que tienen años trabajando? Piensan que son los dueños, piensan que es suyo, cuando todo es por gracia. Cuidado con envidia, cuidado. Los primeros cristianos habían creído y se habían incorporado a la iglesia primitiva. Fueron llenos de dones, pero se descuidaron. Y surgieron depresiones, envidia, celos, contiendas, y las epístolas se escribieron con el propósito de ayudarlos. No basta un buen comienzo. También debemos mantener un buen avance. ¿Se acuerdan también en las primeras enseñanzas de esto mismo, de la depresión espiritual? ¿Cómo se da cuando esas personas que piensan que porque nacieron en una casa donde ya seguían al Señor, se sienten superiores, diferentes? Una falacia. Pues a través de las Escrituras podemos ver cómo muchos se volvieron a la servidumbre del pecado. Y eso también sucede en el mundo actual. Es muy real en nuestros días a causa de los cultos que proliferan a nuestro alrededor. Vamos a analizar la causa del problema. ¿Por qué surgió la envidia de los que entraron primero al viñedo?
y vieron un espectáculo deplorable. Ellos se mostraron descontentos, con envidia y criticando. ¿Cuál era su problema? La falta de gratitud en cuanto a su trabajo y a ellos mismos. Falta de gratitud. Pierden el piso, se podría decir, en el mundo. Cito Mateo, capítulo 20, 1 y 2, dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Cuando un hombre quería trabajar, llegaba al mercado a primera hora de la mañana. Sucede aquí mismo, se van a la Cuitrí, ya tienen algunos lugares específicos, llegan con sus herramientas esperando que alguien les contrate. ¿No es así? Cuando dice por la mañana, literalmente está hablando de la madrugada, 6 de la mañana. Y dice aquí que el hombre se dirigió al mercado a contratar obreros. Él necesitaba. Después de hablar ellos, estuvieron de acuerdo con trabajar por un denario al día. Hubo un acuerdo. Y ese salario diario era común para un trabajador. Era el arreglo normal y justo. Podemos ver aquí que hubo un acuerdo mutuo también. Este arreglo fue con los primeros contratados. Estaba de acuerdo el que contrataba y el que fue contratado. Cito Mateo 20. 20 en el versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Es importante aclarar que la hora tercera era alrededor de las 9 de la mañana, y también salió a la hora sexta, que más o menos es al mediodía, y a la hora onceava alrededor de las 5 de la tarde. Y dice que los vio desocupados y los contrató para que trabajaran en la viña. Y aquí también les dijo que les iba a pagar lo que era justo, y ellos fueron a trabajar. Cito Mateo 20, ahora del 8 al 12. Cuando llegó la noche, estamos hablando ya después de las 6 de la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, o sea, los que llegaron a las 5 primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario, o sea, los de las 5 de la tarde les pagó un denario. Al venir también los primeros, pensaron que iban a recibir más, porque a los de las 5, a los de las 12, a los de las 9 les dio un denario. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Estamos hablando que trabajaron de 7 a 6 de la tarde. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Estos hombres empezaron a murmurar en cuanto a los salarios pagados, y ellos apelaron a que había un convenio. Sí, sí lo había. Aquí se puede ver que ya algo andaba mal en su actitud, pues empezaron a plantear exigencias y a estipular ciertas cosas a su criterio. Ellos estaban muy conscientes en su trabajo de lo que habían estado haciendo al trabajar. Claro, trabajaron de sol a sol prácticamente y llevaban cuentas de lo que estaban haciendo: 6, 7, 8, 9, hasta 6 de la tarde. Aquí está la lección, pongan atención. ¿Acaso no muchos de nosotros somos culpables de esto mismo? Pongan atención. Dios
sabe que el mayor problema que puede enfrentarse todo aquel que predica el Evangelio o trabaja en su obra es que mientras trabaja o predica, trabaja todo el día hablando de que le toque lavar los baños, de que le toque limpiar, pasar la vacuum o llevar la administración, cualquier tarea que tenga que llevar, corre el peligro de estar mirándose y admirándose, consciente siempre de todo lo que hace y que los demás le ven. Estoy hablando del que te predica y del que está trabajando en su obra. Y al mismo tiempo que estos obreros llevaban cuentas de lo que habían hecho, miren, y que el tiempo que habían dedicado a su trabajo, terriblemente también llevaban cuentas de lo que hacían nosotros, así como de las horas que habían empleado en su trabajo. Ese trabajó 1 hora, ese trabajó 3, o sea, estaban en todo, se podría decir. ¿Y qué le dijeron al Señor de la viña? Hemos soportado el peso del trabajo, el calor del día. Estaban al tanto de todos los detalles, pues llevaban un registro cuidadoso de todo. Y esta es la primera declaración de nuestro Señor acerca de ellos. Y dejemos que esta enseñanza penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. A nuestro Señor le interesa denunciar esta actitud que resulta fatal en el reino de los cielos. Y Él mismo la detectó en la declaración de Pedro. Es que nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. ¿Qué ganamos con eso? Como podemos ver, la actitud fundamental es errónea y totalmente contraria al campo del espíritu y del reino. Y esta errónea actitud conduce a más problemas, como sucedió en el caso de estos obreros. Y lo que resulta trágico y patético en este caso es que pone a un hombre en problemas precisamente cuando más bondadoso es el Señor en sus convenios. Él está siendo bondadoso, les dio trabajo, y a la vez esos obreros quedaron expuestos tal y como realmente eran. Al ver ellos que les fue entregado un denario como a los últimos, ahí surgió el problema. Estos hombres, debido a su errónea actitud inicial y por haberse olvidado del principio de gracia, esperaban recibir más que los otros. Y además, imagínense, sentían que lo merecían. Uy, claro, es que yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Y miren, aquel está sentado, o aquel, miren lo que está haciendo, aquella. Ellos actuaban con su lógica, de acuerdo con sus principios, con su actitud, y sentían que su disgusto era justo además. Y empezaron a murmurar por no recibir un pago extra. ¿No es esto terrible? Y cuán cierto resulta que el pueblo cristiano puede incurrir en el mismo pecado que el Señor nos muestra aquí. Así como lo hicieron los israelitas en el pasado, así lo hicieron estos obreros. La autoconmiseración, la impresión de que nuestros derechos no están siendo respetados, de que se nos trata con aspereza, se nos está haciendo menos, ¿cómo es posible? Y esto lo recalca continuamente el Nuevo Testamento. Y como ejemplo recordamos las palabras que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, que deben ser como luminares de este mundo. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 14 al 16. Miren cómo les dice Filipenses: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha
palabra en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria a Dios. Dejar el viejo hombre, las contiendas, la envidia, el señalamiento, el egoísmo, el orgullo, la crítica, la blasfemia, las malas palabras, todo tiene que quedar fuera de la vida de un cristiano nacido de nuevo. Llevar la cruz, que es el Espíritu del Señor, manso y humilde como fue nuestro amado Cristo, como Él es, obediente, buscando santidad, y para eso tienes que ser valiente y esforzado, porque ya es una lucha por tu alma. Alma, me tienes que clamar como dice el salmista. No te inquietes ni te angusties, porque yo aún he de adorar a mi Señor y Salvador. Sea agradecida, alma mía, sujétate y te callas. Ya no abras la boca, como Cristo nunca abrió su boca hasta la cruz. Qué terrible es la murmuración en el pueblo de Dios, y qué desdichados que se puede hacer en vez de regocijarse en Cristo Jesús. Y esto sucede porque olvidan que todo lo recibimos por gracia. Han olvidado este gran principio que corre a lo largo de la vida cristiana, de principio a fin. Él pelea nuestras batallas. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Pero eso no es todo, pues conduce a otra cosa, que es el desprecio por los demás, y también a sentir cierto grado de ser mejores que los otros. Pierden el piso. ¿Y qué ejemplo como el cristiano se da ante el mundo? Los obreros de la parábola dicen: estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron solo una hora, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo, el calor, todo lo que hemos hecho. Y ese es el principio del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Y de este hay repetidos ejemplos en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Y esto es una tendencia que viene y ataca a cristianos que han sido fieles en su testimonio y han realizado un trabajo excelente, pero se descuidan y dejan que el viejo hombre vuelva a crecer en sus vidas. Acuérdense que el orgullo es uno de los pecados que la misma persona no ve, pero todos los demás lo ven. Y precisamente se vienen aquí en las hermanos que tienen años en el ministerio. ¡Terrible! Y esa tendencia llega bajo formas extremadamente sutiles. Y los hace caer en la desdicha al sentir que la recompensa de otros ha sido mayor que la suya. ¿Quién eres para pensar eso? Todo es por gracia. Y como su actitud es egoísta y centrada en ellos mismos, sienten desprecio por los demás y son celosos de que se dé tanto a quienes han hecho tan poco. Y encima de esto son piedra de tropiezo para muchos. Lo más terrible es que todos estos obreros abrigaban en su corazón la idea de que el propietario del viñedo había sido injusto. O sea, ellos no. Estaban persuadidos de que no había sido justo en su convenio con ellos. Y estaban totalmente equivocados. Pues no había el menor elemento que fundamentara su acto, y sin embargo, ellos así lo sentían. Terrible. Y así también el cristiano se ve tentado por el diablo para sentir que Dios no
ha sido justo con él. Viene el diablo y le dice: mira todo lo que has hecho y que has recibido a cambio. Mira, lo están viendo los demás. Si tú ya tienes tiempo, mira todo lo que has hecho. Pero ojo, también usa la propia concupiscencia de la persona que se deja seducir en esas malas acciones. Ya trae el egoísmo y la envidia. Y este cristiano siente que Dios no es justo con él, que no le respeta sus derechos, que no le está dando lo que merece. Por eso es importante que el ego tiene que ser expuesto tal cual es. El pecado debe ser exhibido en toda su fealdad y pecaminosidad. El orgullo es terrible. No es sorprendente que en esta parábola nuestro Señor haya tratado a este espíritu de error en la forma que lo hizo. Tal espíritu es el mayor enemigo del alma y solo conduce a la desdicha, a la infelicidad, a la soledad, al aislamiento. ¿Por qué? Por ese orgullo. No se sabe relacionar. ¡Terrible! Hay todas las razones del mundo para que sea así. Tal espíritu está totalmente equivocado y nada hay que decir en su defensa. Es aborrecible. ¿Cómo tratar este problema? Porque es importante saber. Y hay un principio. Y este principio establece que en el reino de Dios todo es esencialmente diferente de todo lo que se hace en cualquier otro reino. El Señor nos dice que el reino de Dios no es como lo que siempre hemos conocido, no, sino que es algo totalmente nuevo y diferente. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, cito con 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas, todas hechas nuevas. Si nos diéramos cuenta, como deberíamos, de que estamos en un medio donde todo es diferente, el fundamento mismo es diferente y nada tiene que ver con el principio de nuestra vida pasada. Cada día de nuestra vida, escúchame, debemos repetirnos: ahora soy cristiano, ahora soy cristiana, y porque lo soy, pertenezco al reino de Dios y toda mi manera de pensar tiene que ser diferente. Así que no debo acarrear ideas, estados de ánimo, costumbres, actitudes, creencias del pasado reflejadas anteriormente. Se van. Hay un error muy grande en imitar la salvación, pensando que solo es el perdón de nuestros pecados. Debemos entender que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero créelo y trabaja en ello. Sé esforzado, sé valiente. Lo primero que debemos hacer en el reino de Dios es no pensar en términos de derechos, ni en hacer un buen negocio. No, eso no es un negocio, todo es gracia. Eso es fatal, pensar así. No hay nada más erróneo que un espíritu que argumenta tener derecho de esperar algo a cambio, simplemente por haber hecho esto, aquello, o porque llegó antes, o porque nací en el Evangelio. Es una falacia. Sin embargo, esto sucede con mucha frecuencia. Sabemos que el Señor Jesús dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo. Pero escucha, esto no implica que sea una obligación por parte de nuestro Dios, no. Muchos piensan que es como echar una moneda en la maquinita, se aprieta un botón y va a salir la barra de chocolate o cualquier cosa que uno quiera. La actitud es la misma. Al Señor no se le dobla la mano. Y no hay duda de que actuar así es negar todo el principio que nuestro Señor quiere enseñarnos. No porque alguna cosa me da derecho a recibir otra a cambio. A veces se realizan vigilias pidiendo un avivamiento y no llega nada. Librémonos de ese espíritu convenenciero que cree que haciendo eso sucederá aquello. No es posible tener avivamiento cuando se nos antoje ni como resultado de ciertas acciones nuestras. El Espíritu Santo es el Señor y es un Señor soberano que manda todo esto cuando Él quiere y como quiere. En otras palabras, cobremos conciencia de que no tenemos derecho absolutamente a nada. Pero alguien dirá, ¿acaso el apóstol Pablo no nos enseña a través de los Corintios acerca del juicio y de las recompensas? ¡Claro que sí! También nuestro Señor lo habla en el Evangelio de Lucas, de los que reciben muchos golpes, de los que reciben pocos, y así por el estilo. ¿Y qué podemos decir a todo esto? Pues que aún las recompensas son de gracia. El Señor no tiene por qué recompensarnos. Y si creemos que podemos determinar y predecir cómo han de venir, estamos totalmente equivocados. En la vida cristiana todo es gracia, de principio a fin. Y pensar en términos de hacer un negocio y murmurar por los resultados implica desconfiar de Él. Y más vale que vigilemos nuestro propio espíritu. No se acalentemos la idea de que el Señor no nos está tratando con justicia y rectitud. Quien comienza a actuar así, acaba por robarse a sí mismo. Si empezamos a regatear con Dios, lo más seguro es que solo consigamos algo de lo que queremos conseguir, pero nada más. Al principio de la parábola, estos obreros convinieron en cierta cantidad por el trabajo de un día y acordaron el pago justo. Eso era lo que se pagaba por el día. Y cuando habló con nosotros, acordó pagarles lo que fuera justo. Él nunca dijo una cantidad, lo que era justo. Recibieron más que lo que esperaban. ¡Gloria a Dios! Los últimos recibieron lo que no esperaban. Los primeros, en cambio, recibieron lo convenido. Mi querido oyente, hermanos en Cristo, hermanas, no regateen con Dios. Y si lo hacen, solo recibirán lo convenido. Pero si todo lo dejan a su gracia, entonces probablemente recibirán más de lo que nunca imaginaron. ¿Qué dijo el Señor a los fariseos? Vamos a Mateo 6, versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas,
porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos hacen lo que hacen para ser vistos por los demás. Miren lo que estoy haciendo. Y los demás nos ven. Y como eso es lo que querían, está bien. Eso es lo que obtienen. Pero nada más. También tenemos otro principio, y es que no hay que llevar una contabilidad de nuestro trabajo. Desechemos la idea de convertirnos en contadores. En la vida cristiana no debemos desear nada que no sea su gloria, nada que no sea complacerle. Así que dejemos de mirar el reloj y mirémosle a Él y a su obra. No sigamos llevando cuentas de lo que hacemos, sino pongamos nuestros ojos en Él y en su gloria, en su amor, en su honor y en la extensión de su reino. En esto es donde debemos poner nuestra atención y nada más. Dejemos que sea Él quien lleve las cuentas. Conforme Jesús nos dijo, cito Mateo 6:3. Mateo 6:3 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Así es como se trabaja en su reino, sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Y así nuestro Padre nos dice en el versículo siguiente: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que de lo secreto te lo compensará en público. ¿Para qué gastar el tiempo llevando cuentas si Él las está llevando? Preparémonos a recibir sorpresas en su reino. Nunca sabemos lo que puede suceder. Los últimos serán los primeros, dicen, los primeros pasan a ser los últimos. Todo sucede al revés. Por la gracia de Dios, el mundo entero se pone de cabeza, y esto no es cuestión humana sino divina. Se trata del reino de Dios. Y les voy a dar un testimonio que nos da el hermano Joel Jones, con el que nos estamos apoyando para estas enseñanzas del cristiano deprimido. Tiene un testimonio precioso. Él cuenta que algunos domingos en que Dios me había concedido su gracia, dice, he estado consciente de una libertad excepcional, pero he sido tonto al escuchar al diablo cuando me dice: uy, mira cuánta gente hubo ahora, uy, espérate el próximo domingo, va a ser maravilloso, pues vendrá más gente. Y al domingo siguiente sube al púlpito y se encuentra con que casi no había nada. En otras dice: me paro en el púlpito y me encuentro luchando conmigo mismo, como si fuera yo la persona más abandonada a su suerte, predicando mal, sin ninguna energía, y el diablo viene y me dice: ah, no, el próximo domingo ya no va a venir nadie. No obstante, gracias a Dios, me he encontrado con que el domingo siguiente asiste mucha gente. He aquí el método contable de Dios. Subo al púlpito sin fuerzas y termino con poder. Subo confiado en mí mismo y acabo por sentirme tonto. Tal es la contabilidad de Dios. Él nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Siempre nos está dando sorpresas y nunca se sabe lo que Él va a hacer. Su contabilidad es lo más romántico que podemos conocer en el mundo. Y cuando todo llegue a su fin y venga el juicio a las naciones, los pueblos vendrán esperando una recompensa, pero Él no les hará nada. Entonces vendrán nosotros a quienes les dirá Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces ellos dirán, versículo 37 y 38,
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 39 y 40. Ellos dirán: nosotros no hemos hecho nada. Cuando te vimos desnudo o hambriento o sediento y te dimos de beber. Y él les dirá, Mateo 25, 39, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Como podemos ver en el reino de Dios, su contabilidad es la que vale. En su reino todo es de gracia. Y eso nos lleva al último principio, que nos enseña no solo a reconocer que todo es de gracia, sino también a regocijarnos en el hecho de que así sea. Y en esto consistió la tragedia de los obreros. Vieron que se les pagaba un día completo a quienes solo habían trabajado una hora. Y en vez de alegrarse al verlo, comenzaron a murmurar y a quejarse, y a dar la impresión de que tratarlos así era injusto e incorrecto, en lugar de haberse alegrado por nosotros. El secreto de una vida cristiana feliz, escúcheme, mi querido oyente, hermanos, es darse cuenta de que todo es de gracia y el regocijarse de que así sea. Bien nos dijo nuestro amado Jesús en Lucas capítulo 17 versículo 10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ese es su punto de vista, esa es su enseñanza, y ese es el secreto de todo esto. ¿Y acaso no fue ese el camino que él mismo eligió? Sí lo fue, como nos lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 4 y 5. Filipenses 2, 4 y 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o sea, que ya nada gire a tu alrededor, que seas tú más bien dando amor, que seas tú dando piedad, que seas tú reflejando el amor de Cristo en ti. Ya no piensas en ti. Nuestra actitud debe ser como la de Cristo. El Cristo no se miraba a sí mismo, ni pensaba solo en sí mismo y en sus propios intereses, ni cuidaba su reputación, sino que hizo a un lado la insignia de su gloria eterna. Filipenses 2, 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como podemos ver, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Más bien dijo: venga lo que venga, esto no lo suelto de ninguna manera, sino que todo lo hizo a un lado, se humilló a sí mismo, se olvidó de sí mismo, siguió adelante, sufrió, y en todo lo que hizo se mantuvo mirando solo la gloria de Dios. Gloria a Dios.
Lo único que le importaba era que el Padre fuera glorificado y que hombres y mujeres vinieran al Padre. Y he aquí el secreto: no dedicarse a mirarse a uno mismo, no estar viendo el reloj, no estar ponderándose de qué cantidad de trabajo has realizado, ni llevar un registro contable, sino olvidarse de todo menos de la gloria de Dios y del privilegio de haber sido llamado a trabajar para Él y del privilegio de ser cristiano, teniendo siempre presente la gracia que se ha designado a mirarnos y nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Su gracia al principio, su gracia al final. Y cuando finalmente lleguemos a nuestro lecho de muerte, lo único que en ese momento nos va a consolar y nos dará ayuda y fortaleza será lo que nos ayudó desde el principio. No importa lo que hayamos sido ni lo que hayamos hecho, lo que importa es la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. La vida cristiana comienza con la gracia, debe continuar con la gracia y debe terminar con la gracia. Maravillosa es su gracia. Y debemos acabar esta carrera como el apóstol Pablo pudo expresar a los corintios. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. Y para terminar, mi querido oyentes, hermanos, hermanas en Cristo, quiero que se queden meditando en esto. Si la cosecha no se rejuntaba antes de que comenzaran las lluvias, se arruinaba. Entonces, para cosechar era una carrera frenética contra el tiempo. Cualquier obrero era bienvenido, incluso si podía dedicar una sola hora al trabajo. La imagen es que el hombre tenía una fuente inagotable de trabajo para aquellos que querían trabajar. La impresión es que el hombre estaba sorprendido, él mismo estaba sorprendido de encontrar obreros desocupados porque él tenía mucho trabajo que darles. Spurgeon, este gran predicador, lo aplica espiritualmente de esta manera. ¿Por qué algunos de nosotros permanecemos desocupados para con Dios? Todavía nada ha tenido poder en tu vida para comprometerte con el servicio sagrado. Podemos atrevernos a decir: nadie nos ha contratado. Seguiremos la próxima semana. Inclinen su rostro, vamos a orar. Oh poderoso Dios, grandes, Señor, son tus enseñanzas, Padre. Oh, grande eres, Señor. Que esta enseñanza quede perenne en cada alma que la llegue a escuchar, Señor, y los que estamos aquí, los que nos han seguido, Padre, que son parte de aguas en su vida, Señor, que puedan entender, Señor, la necesidad de trabajar en tu reino, Señor, la gratitud de ser cristianos, Padre, hay en nuestros corazones, Señor, y entender que todo es por gracia de principio a fin. Oro por aquellos que por primera vez escuchen esta enseñanza, Señor, y han sido tocados por tu amor y tu poder, Señor, por tu providencia.
Ayúdales, Padre, a que de aquí, Señor, no se suelten, Padre. Que puedan entender, Señor, que la vida cristiana es un caminar contigo, Señor. Es un dejar, Señor, ese viejo hombre, Padre, y ser valerosos y esforzados, Señor, humildes, mansos, obedientes y buscando santidad para poder ver tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén.